Los ríos son la principal vía de interacción entre los sistemas terrestre y los océanos. Conducen alrededor del 95% del agua dulce que ingresa desde los continentes, aportando sedimentos, materia orgánica y nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento de los sistemas costeros. Los estuarios, definidos como sistemas costeros fuertemente influenciados por el aporte del agua dulce, y los ríos siempre han sido fundamentales para el desarrollo de asentamientos humanos, entregando bienes y servicios ecosistémicos que sostienen el desarrollo de actividades económicas y productivas de diversas comunidades. Chile no es la excepción. Nuestro vínculo con ríos y las zonas de interfase continente-océano es ancestral. Bagaimana impian ta nentuan ta getam, tawasi incinta inkimen mapuche pewanche, ventani tati eipiavel, kimela lavel kabei, leu buta incin mapuchengel, eipikitab ta kisem ta mongeli piki. Ni ta mongen, ni ta newen, tati leubu. Kabei ta moli itovij mongen ta leubu meu. Kabei ta pekin jagel mongewe ta leubu meu. Leubu ta tinci mapuchengen, mete ta yam kevin tati itovij mongen ta mulelu ta mapu meu. Beje mai tati leubu wituki, kom ta leubu wal mapu ta mulelu, pou kita lafken meu. Vei muta pou kita ti leubu, vei mesi tati mongeli ta leubu. Vei ta kemeu tati kinye leubu ta witu kon li, nyelai ta katen, ayong len tamu ta leubu. Pou ita lafken meu. Vei muta newan tu tati leubu. Vei si leubu ta peu main ta peu malin. Vei si leubu ta leubu tati yeple muta. Nuestro territorio concentra un elevado número de ecosistemas de agua dulce y estuarinos, influenciados por una alta diversidad climática y oceanográfica. En números, Chile contiene alrededor de 100 macrocuencas hidrográficas que llegan al mar, las cuales cubren sobre los 756.000 kilómetros cuadrados y albergan más de 24.000 glaciares, 12.700 cuerpos de agua y más de 1.250 ríos. A lo largo de su recorrido, estos miles de ríos van recorriendo territorios con características geoquímicas que están dados por la roca madre que van drenando o lavando a lo largo de su recorrido. ¿Ya? De tal forma que la roca que constituye la base por la cual fluyen estos ríos va afectando la calidad del agua y se va sumando hasta llegar al mar. Durante la última década, la zona central de Chile enfrenta una sequía sin precedentes en los últimos siglos. Los inviernos son cada vez menos lluviosos y los veranos más secos y cálidos, condición que incluso se extiende hacia los meses de otoño. Como resultado, gran parte de la zona central de Chile e incluso zonas del sur, donde el agua nunca faltó, presentan numerosas comunas bajo la categoría de zona de escasez hídrica. Como respuesta a este escenario, se ha llegado a decir que el 83% del agua que corre por nuestros ríos se pierde en el mar. Ese concepto de que el agua dulce se pierda al mar es porque es falta de conocimiento más que nada. Lo que están pensando es principalmente agua. El agua lo ven como agua, H2O. El agua no es solamente eso. El agua que viene por los ríos tiene nutrientes, cosas que la gente no sabe porque no las ve. Tiene nutrientes, tiene vida, tiene materia orgánica y es el que bombea prácticamente, son las venas que conectan en realidad desde los sistemas terrestres hacia los sistemas marinos. Necesitamos recuperar nuestro amor por los sistemas acuáticos, más aún considerando que para las próximas décadas se prevé que continuaremos avanzando hacia un clima más cálido y seco,
Mirar hacia el futuro en estos momentos es equivalente a mirar un poquito hacia el pasado y por lo tanto las proyecciones que tenemos para las próximas décadas son similares a lo que hemos observado, básicamente una disminución de precipitaciones y un aumento ligero de temperaturas porque el clima está muy moderado ahí por el efecto oceánico. Ahora, ya la pura disminución de precipitaciones inmediatamente impacta en el régimen de los ríos y por lo tanto vamos a tener menos caudales y también alguna alteración por este incremento de temperatura en cuanto a cambio en la estacionalidad en el momento en que ocurren los máximos caudales. Un río no se comprende aislado del territorio que drena. Su comportamiento se construye en función del clima, la geología, las características físicas de su cuenca y las sinergias existentes entre la variedad de formas de vida que sostiene. Los ríos son un continuo, seres vivos de carácter unidireccional, expresión de un anillado de arroyos y ríos que buscan el mar. Las zonas de altas de los ríos están rodeadas por bosque en muchas zonas. Ese bosque genera hojas que caen al agua. Una vez que esas hojas caen al agua, en aproximadamente 24 horas, esas hojas pierden el 20% del peso por disolución. Esas hojas se acumulan en el río y empiezan a ser colonizadas por hongos. Y los hongos predigieren la hoja. Al cabo de aproximadamente 3 meses, la hoja está predigerida y es atacada por insectos acuáticos que se comen estas hojas. Al comerse estas hojas, estos insectos acuáticos, que normalmente son grupos plecópteros, tricópteros, efemerópteros, esa hoja se empieza a degradar en el ambiente, se transforma, pasa la energía del bosque al río, a las hojas, a los invertebrados y a los peces, y los restos van siendo transportados río abajo. Río abajo son ocupados por otros tipos de organismos en una secuencia que va avanzando en dirección al mar. Al llegar al estuario son capturados por estos gusanos poliquetos y se incorpora a las cadenas tróficas de peces y de aves. Entonces, cuando miramos aves marinas de esa zona o vemos peces, en realidad estamos viendo bosques transformados en aves y en peces. Desde lo profundo de nuestro ser, evidenciamos que existe un claro vínculo entre los ríos y la presencia de bosques nativos. Esta conexión es real. Los bosques brindan variados servicios ecosistémicos. Entre otros, protegen al suelo de la erosión, reciclan nutrientes, son sumideros de carbono y generan una excelente provisión de agua dulce, tanto a nivel de calidad como de cantidad y temporalidad. Investigaciones realizadas en cuencas dominadas por bosques nativos han demostrado que su presencia, en comparación a otros usos de suelo, como las plantaciones forestales, mejora la estructura y porosidad del suelo, regulan el ciclo hidrológico y aseguran altos niveles de calidad de agua. En los últimos 40 años en Chile, la tasa de deforestación de nuestro bosque nativo ha sido del orden del 2,1% anual. En tanto, las plantaciones forestales exóticas de rápido crecimiento ya cubren más de 2,3 millones de hectáreas, superficie que, por ejemplo, supera el tamaño de países como Israel o El Salvador. Como resultado, gran parte de las zonas medias y bajas del centro-sur de Chile están dominadas por mosaicos heterogéneos de usos de suelo, constituidos por praderas, terrenos agrícolas, plantaciones forestales y cada vez menos bosques nativos. Las plantaciones interceptan y por otro lado evapotranspiran una cantidad de agua mucho mayor que el bosque nativo.
Y entonces eso disminuye el rendimiento hídrico de las cuencas y especialmente en verano. Resulta urgente modificar la actual trayectoria de cambio de uso de suelo para intentar recuperar, en alguna medida, el virtuoso círculo entre los bosques y los ríos. Como es el río, es la tierra. Como es adentro, es afuera. Como es la luna y el sol. Como es el río, es la tierra. Como es adentro, es afuera. Todo ser humano que es criado a orilla de un río, el concepto más alto que tiene es la libertad. En el territorio aún existen comunidades que respetan y protegen la libertad de los ríos, conocimiento transmitido por generaciones sobre cómo convivir e interactuar con el lenguaje de la naturaleza. Yo crecí a las orillas del río Biobío, tengo una relación personal con el río que me inculcaron desde niña, desde que vivo en la comunidad, me crié con mi abuela, que era una mujer muy sabia, que nos enseñó la cosmovisión de nuestra cultura, aprender a amarla y respetarla, y dentro de todo siempre el río era el camino de todo, de la alegría, de los encuentros, de la paz, y como una fuente de vida, de energía y que está llena de espíritu. Por lo tanto, siempre nos enseñaron a cuidarlo, a protegerlo, a saludarlo, a darle las gracias y un espacio de tranquilidad. Para mí un río siempre ha sido parte de mi familia. Por nuestro río transita nuestros ñem, nuestros cuifiqueches, nuestro espíritu, el espíritu de nuestros ancestros. Van, hacen su recorrido hacia el mar y nuevamente vuelven. Entonces, por eso es importante el río para nosotros porque tiene vida. Algunas veces uno quiere un respiro de la vida y el hecho de ir al río y de ver fluir toda esa cantidad de agua de manera constante, que no para, que independiente de lo que ocurra sigue fluyendo, que algunas veces viene más turbulento, otras veces viene más calmo, otras veces cambia, todos los días cambia. Con el paso del tiempo, los ríos son cada vez menos libres. Gran parte de su alegría ya no se percibe. Desde el siglo pasado, en paralelo al cambio de uso de suelo, la necesidad de potenciar la matriz energética del país determinó la construcción de centrales hidroeléctricas en ríos de diversos tamaños, desde grandes represas en ríos caudalosos a centrales de paso en ríos con bajos pero estables caudales. Todos los ríos son igualmente expuestos en realidad a lo que es las represas, ¿ya? Las represas generan una disminución por un lado del ácido silícico, que es vital, y por otro lado, bueno, no lo había mencionado, pero también genera una disminución del nitrato, ¿ya? Porque se producen procesos anóxicos y eso finalmente termina en desnitrificación y pérdida de nitrógeno en el agua, que afecta a la cuenca y afecta también lo que va a ser la conectividad con el océano. Pero también el cambio de uso de suelo se ha visto que afecta enormemente lo que es la calidad y la cantidad de la materia orgánica que llega a los estuarios. Entonces cualquier cambio sí va a afectar finalmente a los sistemas costeros, estuarinos y a los sistemas marinos. El mayor testigo de esta presión ha sido la cuenca del río Biobío, río que nace en la cordillera de los Andes, desde donde recorre más de 380 kilómetros
hasta desembocar en el Golfo de Arauco, en las cercanías de la ciudad de Concepción. En su zona alta, el cauce del río Biobío ha sido fuertemente intervenido con la construcción de grandes centrales hidroeléctricas. Luego, aguas abajo le extraen grandes volúmenes de agua para el abastecimiento de la población, el uso industrial y principalmente para el riego de zonas agrícolas. Tuve la suerte de remar el Biobío hasta el mar y en el camino me encontré con muchas cosas. Desde que nace el Biobío, encontrarme con toda la energía que tiene, con toda la belleza desde donde nace. Llegar a un embalse, no poder remarlo, sentirse como en un lugar muerto, no sentir el agua, no escucharlo rápido y seguir avanzando, después llegar hasta el mar y ver lugares donde el río prácticamente no tiene agua y es una pena. Durante los últimos años, los procesos de perturbación avanzan hacia la zona del sur de Chile. Un ejemplo es la cuenca del río Valdivia, el cual nace en el lago Lácar en Argentina y luego recorre alrededor de 200 kilómetros hasta su ingreso al Océano Pacífico en la bahía de Corral. Durante las últimas décadas, esta cuenca presenta un sostenido aumento de las plantaciones forestales y a lo largo de su red hídrica se encuentran operativas y en evaluación centrales hidroeléctricas. O sea, lo que está pasando en Chile hoy es lo opuesto a ríos libres y vivos. Los ríos de Chile, y es muy triste decir esto, desde Arica hasta la región de los ríos están todos moribundos, agonizando, y lo digo con una tristeza enorme pero con mucha responsabilidad. El Aconcagua, el Huasco, el Maipo, el Biobío, se están muriendo los ríos chilenos. Es evidente que nuestro desarrollo no respeta los ríos. Necesitamos detenernos y pensar en mitigar nuestros impactos para no seguir avanzando con ellos hacia el sur. Sumado a la presión antrópica sobre las cuencas y cursos de agua, comienzan a ser perceptibles los impactos del cambio climático sobre el comportamiento de los ríos del centro y sur de Chile. Nuestros ríos ya no son los mismos y su influencia en el mar tampoco. Pero esta masa de agua, que la podemos pensar como un cubo, ¿cierto? A medida que se va trasladando río abajo y entra al océano costero, se encuentra con todo este espacio abierto para poder expandirse y habitar. Y eso es lo que pasa justamente con lo que conocemos una pluma de río. Una vez que el agua del río llega a la boca del río y sale hasta este espacio infinito de océano costero, la masa de agua se expande, ¿ya? Y se puede transportar en distintas distancias y en muchas ocasiones va a depender, ¿cierto?, de la magnitud de esta masa de agua que venga con más o menos agua dulce. Puede llegar a distancia, incluso aquí en Chile centro-sur, a 50 o 60 kilómetros costa afuera. Lo que antes veíamos que era aquí un par de kilómetros en el río, afuera puede abarcar mucho más espacio, es un efecto no lineal. Un desafío científico no menor es lograr aislar los impactos del cambio climático de aquellos forzados por alteraciones realizadas directamente sobre los cursos de agua y sus cuencas. Afortunadamente, aún existen algunos sitios que permiten enfrentar este desafío. La Patagonia es uno de ellos. Aún presenta una baja densidad de población humana. Sigue dominada por una extensa cubierta de bosque nativo y sus ríos son libres e influyen a uno de los sistemas de estuarios, fiordos y canales más grande del planeta. Este sistema costero, estos mares interiores de los fiordos, las bahías, los golfos o los estrechos, tienen una gran variabilidad que es interesante de estudiar y conocemos muy poco de ellos.
En zonas como esta, del sur del país, de Patagonia, tenemos muchos ríos caudalosos que entran a sistemas costeros semicerrados como fiordos, bahías y estuarios. Y ahí hay un potencial gigante para el país. Y demanda mayor cantidad de ciencia y demanda que como país invertamos mayores esfuerzos en conocer estos ríos, en entenderlos y en quererlos. En la Patagonia Norte, el clima está cambiando. La precipitación registrada durante otoño ha decrecido a un rango de 8% por década, mientras que la temperatura de verano ha aumentado en el orden de 0,3 grados Celsius por década. De forma consecuente, la cubierta de nieve ha disminuido principalmente durante los veranos. Producto de estas tendencias, comunidades locales y diversos actores científicos informan señales de cambio en la interfase continente-océano. Los ríos ya no son los de antes, y todo indica que su influencia en los sistemas costeros se debilita cada vez más. Hemos ido aprendiendo, ¿no es cierto?, que la disminución de las precipitaciones en el norte de la Patagonia, aquí en esta zona donde estamos, donde está la principal actividad mitilicultora y una parte importante de la salmonicultura, va a recibir cada vez menos precipitaciones. O sea, este año, por ejemplo, estamos viviendo un verano y un otoño donde prácticamente no ha llovido nada, y realmente eso tiene un efecto. Ha ingresado menos agua dulce, eso tiene un impacto para la producción de larvas de chorito, para la manera en que los mejillones, los choritos o mejillones van desarrollando o van creciendo sus poblaciones, y por otra parte un ambiente mucho más salino va teniendo un impacto también sobre los salmones, ¿no? Hay menos oxígeno en el agua, se facilitan ciertos parásitos, por ejemplo, y para la pesca debe tener muchísimos efectos que casi no conocemos. Entonces, eso significa que nos tenemos que preparar para mares interiores más salinos, y eso probablemente va a significar cambios importantes para estos ecosistemas. Un buen ejemplo de esta realidad es el sistema conformado por el río Puelo y el fiordo Reloncaví. En esta área, la suma entre elevados niveles de precipitación, una alta presencia de bosque nativo y la existencia de numerosos lagos conforman un círculo virtuoso que aseguraba elevados aportes de agua dulce a los sistemas costeros. Este era un río pero espectacular, caudaloso. Aquí donde estamos, en estos momentos aquí habían 3 metros de agua, ¿ve? Era orilla y era su cauce normal. Cuando él crecía, en las típicas crecidas de invierno, después del 20 de mayo hasta el 20 de junio, que son las típicas crecidas de los ríos cordilleranos, esto tapaba todo. Era impresionante. Este era un salvaje. Durante las últimas 7 décadas, el caudal del río Puelo ha marcado un claro patrón de reducción, principalmente en los meses de verano y otoño. Sumado a esto, la recurrencia de caudales extremadamente bajos ha aumentado significativamente. La zona entre el Biobío y el Puelo es lo que yo le llamo el epicentro del cambio climático en Chile. Pese a que es una zona relativamente lluviosa, es el lugar donde el cambio climático se manifiesta muy claramente en una disminución de precipitaciones. Si bien es cierto, también lo vemos más al norte en esta mega sequía, ahí hay una mezcla con otros factores, pero la disminución de precipitaciones en el sur es particularmente clara y muy atribuible al cambio climático. En la zona de fiordos y canales, la mayor recurrencia de sequías ha producido un incremento en la recurrencia de eventos oceanográficos anómalos. Esto ha sido particularmente evidente en el fiordo de Reloncaví, uno de los sistemas costeros de mayor importancia socioeconómica del sur de Chile, área relevante para el cultivo del salmón y principal fuente de semillas del cultivo de choritos o mejillones. Investigaciones realizadas en la cuenca del río Puelo indican que la probabilidad de que se produzcan sequías graves pudiese duplicarse y, en el peor de los casos, triplicarse, y que hacia el año 2060 los caudales de verano y otoño debiesen presentar un decrecimiento entre un 20 a 30%. El Puelo es un laboratorio natural
de excelencia, que tiene registros históricos de caudal, que se sabe cómo se ha comportado durante los últimos siglos y tiene todas las condiciones para ser un centinela de lo que pasa en el sur de Chile en relación al ingreso de agua dulce a los sistemas costeros. Por eso es sumamente importante seguir estudiándolo e invitar a más gente a que realice investigación en este gran laboratorio. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? 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 Veitati kemevutati kaveitati re mapuche nontem kaveita pu kasti pamujinche kemevita longkuntu kavel kavei incinta ikimun mapuche kajita yamu ta leubu miel ta leubu ye plemeo ati web chikeche ta temple lu kemevitati kimavel kidu gai tati kemevitati ko leubu kom tati ito imongen lel mapmeo renevel yam abel kayu kidu unta niel kemme mongen tu sida mapuche pingen tenchin moteta nelam ngi kita che kayi tebach mapmeo wai mapmeo ta komplem lite leubu kemme ta tiche raki normal kayi yam noel ta leubu kayi ta kunyi level ta leubu ka kobe ta kemme ta tiche mapmeo ta kakera kidon kemme kera kidon mulewle toi kemme mulew intati mapmeo. Nuestros niños de kinder, de prekinder, ya tienen el conocimiento del peligro que hace el ser humano a la naturaleza y cómo el cambio climático está cambiando nuestros ecosistemas. Entonces, lo primero que siento yo es que necesitamos formar más personas que estudien nuestros cuerpos acuáticos. Necesitamos conocer primero para proteger. Hay que entender que los ecosistemas naturales albergan a la sociedad en su interior, ¿ya? Y al interior de la sociedad se alberga todo lo que es la economía. Entonces, no puede haber una economía sana si no hay una sociedad sana que se desarrolla en ecosistemas sanos. Y esos ecosistemas sanos, en los cuales se desarrolla nuestra sociedad en general, son las cuencas hidrográficas. Y las cuencas hidrográficas son gobernadas por ciclos hidrológicos. Y esos ciclos hidrológicos hay que respetarlos, entenderlos y adaptarse para poder tener un desarrollo sustentable que nos permita mantenernos y crecer, ¿cierto?, a lo largo de generaciones. Como Cresta conservamos este lugar, señor. Este lugar es maravilloso. ¿Por qué no pensamos en las futuras generaciones cuando ese cabro chico que se está criando en esos grandes centros poblados por la Cresta, en que su vida es en forma artificial, pero todo ser humano necesita saber su raíz? Y cuando al tata, bueno, al abuelo o al padre le digo, oye, puta, quiero ver un río, bueno, quiero ver un arroyo, quiero sentir cantar un pájaro. Puta, tráiganlo para acá, pues. Pero primero conservemos esto, tengamos conciencia por la Cresta de conservar esto, que es lo más maravilloso que puede tener el ser humano. Es el momento para avanzar hacia una visión ecosistémica que considere las interacciones entre los ecosistemas terrestres, los de agua dulce y los del borde costero, así como los aspectos sociales y económicos relevantes. Una visión ecosistémica es necesaria, una visión más integral de cómo funcionan los ecosistemas. Los seres humanos somos parte de los ecosistemas, sin ninguna duda, y creo que es difícil pensar en una conservación pura, digamos, y tenemos que ver cómo los seres humanos podemos causar cada vez menos impacto.
La sociedad tiene que ir entendiendo eso, ¿no? Que todas nuestras acciones tienen ciertas consecuencias, de qué manera vamos buscando el conocimiento y vamos entendiendo el conocimiento objetivo para ir tomando decisiones. Y esa es una tarea que yo creo que va a ser más fácil en el futuro, porque los jóvenes y los niños ya están recibiendo una información que es un poco diferente. Y a eso tenemos que ir contribuyendo. Nuestro desafío es aprender valores que las últimas generaciones hemos olvidado. Necesitamos admirar nuestros ríos, agradecer su paso y transmitir el valor del agua dulce y la virtud de su ingreso a los sistemas costeros como elemento central para vivir en armonía con los demás seres. Como es el río, es la tierra. Como es adentro, es afuera. Como es la luna y el sol. Como es el río, es la tierra. Como es adentro, es afuera.